Este martes la atención informativa se ha centrado en el debate sobre el estado de la región y en el discurso que ha ofrecido el presidente Guillermo Fernández Vara. Mañana se reanudará a las 9:30 de la mañana, ya con la intervención de los grupos de la oposición y la respuesta del Ejecutivo extremeño, del presidente. Vamos a hablar de este tema, pero también de otros asuntos, como el dinero que se ha destinado con cargo al plan Interreg para combatir el camarote entre 2017 y 2020. Buenas noches, bienvenidos a este espacio de En la Picota, en Televisión Extremeña. Como cada jornada nos adentramos en su casa para debatir, para analizar, para discutir y para dar una visión a través de la opinión de la actualidad que nos rodea. Hoy están con nosotros Saturnino González. Nino González, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches, muy bien. Aquí para pasar otro rato con vosotros. ¿Ya acabaron las clases? ¿Ya se han dado las notas? Sí, ahora estamos en proceso de reclamación, pero las clases y las notas ya... ¿Y se veía el resultado de porcentaje de aprobados de la EBAU? Sí, ha sido prácticamente igual que los demás años, en torno al 94%. No ha habido cambio. No ha variado. No ha variado nada. Vale. Después vamos a comentar alguna cosa acerca de los exámenes de revalida en primaria. Fernando Valenzuela, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, pues con el fresquito pues no se puede estar mejor. De maravilla. Esto es una maravilla, la jornada que hemos pasado este martes. Qué bien, y si baja un poquito más, pues mejor todavía, ¿verdad? Entonces nos arropamos. Mañana parece ser. Mañana y miércoles bajan las temperaturas otra Como vez. decía lo siguiente... Sí, perdón. Esta mañana paseando he oído que nos vamos a tener que poner una Rebeca. Una Rebequita. Hombre, por Dios. Aquí pasamos de ir descamisado a poner la rebequita y la chaquetita, sí, ¿no? Sí. Roma Casillas, ¿cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Yo siempre me fijo en Fernando y normalmente estoy siempre un poco peor que él. Me gustaría estar con él, pero bueno. Es difícil llegar a su nivel de felicidad y eso es bueno. Y de optimismo también, las dos cosas. Bueno, decía que quería comentar una cosa y es que yo ayer que fui a recoger las notas de primaria de mi hija en tercero de primaria ha pasado la reválida, esta famosa, ¿no? Aunque el profesor, el tutor que le da, me dijo que no la tendría para nada en cuenta porque, dice, ha trastocado, dice, bueno, pues todas aquellas actitudes que tienen los alumnos en la prueba esta, dice que no la detecta, ¿no? Si alguien tiene una buena expresión oral, en la prueba ha dado todo lo contrario. Si tiene una mala expresión escrita, le ha dado buena, es decir, que dice que no la ha tenido en cuenta. Pero me llama la atención sobre dos preguntas, concretamente relacionadas, por cierto, con el Festival de Mérida, en el que se ponía a un niño de 7 y de 8 años a interpretar una entrada del festival, de estas informáticas, en la que tenían que decir, según me contaba esta maestra, cuál era el título de la obra, identificar el título de la obra. El título de la obra era Paloma San Basilio en la 10ª musa. Bueno, pues claro, los chavales han... Pues sí, a eso vamos. Al parecer le han dado negativa en la corrección que les han hecho, según esta maestra, esa pregunta, porque claro, los chavales ponen Paloma San Basilio en la 10ª musa. La obra es la 10ª musa, ¿no? Pero en la entrada venía así, pues eso ha sido negativo. Otra acerca también de interpretar cuáles eran los sitios de las entradas, la cavea inferior, cavea superior y tal, por colores, tienen que identificarlo. Un chaval de 7 o 8 años no sabe qué es una cavea ni sabe absolutamente nada de eso. En fin, a lo que voy, que al final decía esta profesora, esta maestra, que la prueba no había salido bien, no identifica el nivel de los alumnos y cree que ella misma aplica esa teoría a la prueba esta que se realiza a nivel internacional, en la que Extremadura no ha salido muy bien parado. Exacto, el informe PISA, dice, porque es que quienes enuncian o hacen los enunciados de estas preguntas, dicen, no están con la edad mental de la criatura a la que se le examina, ¿no? Afortunadamente, como decimos, esto no tiene una consecuencia para los alumnos de tercero, porque ya la Junta de Extremadura determinó que no iba a tener consecuencias académicas, ¿no? Pero en cualquier caso es una llamada de atención que desde aquí creo que es bueno hacerla para que en próximas sucesivas pruebas no pase eso. Y si se pudiera quitar, mejor. No sé vosotros qué opináis, que sois docentes. Nino. Yo por mí creo que no ha aportado absolutamente nada. Yo entro más a la de secundaria, que conozco más, y ha faltado tensión. Porque el alumno sabía que no tenía repercusiones y todos sabemos cuando uno se va a examinar de algo,
que no, pues no preparan lo mismo que cuando sabes que. Entonces, yo creo que es algo que no ha aportado nada, no ha sumado nada y que es evitable para otros años. Fernando, yo no sé pienso si tú tienes algún que, bueno, nieto pienso de que es edad. que salirse de... No, pero bueno, he estado 49 años en la escuela y entonces alguna idea tengo. Evidentemente la evaluación es continua y eso es fundamental y el niño está acostumbrado a eso. Además, esa evaluación es respecto del niño. Muchas veces evaluamos en función del más listo, que le ponemos un 10 y tal, pero es que la evaluación de un niño o una niña está en que, según el progreso respecto de sus propias actitudes. Es decir, que ese niño que no es tan listo como otro, pero que consigue pasar del 4 al 5, es una evaluación muy, muy positiva para calificarla con una buena nota. Y eso quien únicamente lo puede identificar es el maestro. Sin de lugar a calle, dudas. de aula, de aula. Eso es. Y luego, pues que en los estudios primero, segundo y tercero, bueno, en primaria, pues hay, diríamos como si, por ejemplo, en la historia, o la historia se estudia, o la geografía se estudia, no es ampliación como puede ser en bachillerato, y hay una unidad al final, una unidad o un texto que incluye todos los conocimientos previos. Aquí, por ejemplo, pues se estudia una cosa en primero, otra cosa en segundo, otra cosa en tercero, que la única interrelación que tienen es pertenecer a la misma materia. Entonces, si hace la prueba esta, pues el niño o la niña en principio tendría que haber repasado primero y segundo, cosa que no ha lugar, ¿no? Entonces, casi que es mucho más interesante la prueba que solíamos hacer cuando llegan en septiembre, por ver en qué situación están de conocimiento, sin haber preparado nada, es decir, poniendo cosas pues, elementales, problemas sencillos de resolver, dictado tal, una redacción, y te das cuenta de cómo van a entrar en el curso. Es complicado, ¿sí? Porque se Sí, adormecen las mentes. Sí, pero es que es muy interesante porque sabes cuál es el punto de partida en tu enseñanza. Y tu problema es que es enseñar, no es coger el boletín oficial del Estado y a ver qué es lo que dice. Es enseñar y enseñar, motivando y haciendo las cosas lo mejor posible para que los niños se entusiasmen y tengan interés en estar en clase. Roma, no sé si tienes también o conoces este tema. Después de lo que he hecho, yo evidentemente me parece que si existe y se hace lo que llamamos la evaluación continua, pues me parece absurdo que se haga la prueba esta en tercero y en quinto, porque me parece que es absurdo. Si se está haciendo una evaluación continua, la evolución del niño, del educando, se sabe o debe de conocerla. Y además, la prueba, efectivamente, quien mejor lo conoce es el maestro, es el profesor, porque hay niños que el esfuerzo que hacen es doble o triple que el que hace otro compañero, efectivamente, como tú apuntabas, el esfuerzo. Y quien conoce ese esfuerzo y quien puede evaluarlo, entonces, es el propio profesor, no una prueba externa que viene, que se hacen. Yo creo que eso es absurdo y lo que debe persistir es el tema de la evaluación continua. Bueno, ¿se llegará al final a modificar esta ley o no? No sé si ya a derogarla, pero sí a modificarla. Por ahora estamos en que por lo menos hay me parece una subcomisión, algo en el Congreso en el que están ya todos los grupos debatiendo por una futura ley de educación en el que... Consensuada, que es la ley que nos está haciendo falta, pues a mí que me queda ya poco para jubilarme, Fernando se ha jubilado, menos, ¿cuántas leyes? Yo creo que he visto 5. Fernando, yo creo que he visto 5. Entonces, en un periodo de 30 años, 5 leyes educativas, no hay quien lo soporte. Cuando todos hablamos de, por ejemplo, ponemos en alza el sistema finlandés, me parece que el sistema finlandés lleva la misma hace 50 años. Con lo cual ahí es importante que haya un mismo criterio. Y luego en esta prueba, Fran, también tiene que haber en cuenta dónde se hace y de dónde, ¿no? Porque el contexto social cuenta mucho. No es lo mismo esa casa en el que cuando el niño o la niña llega, ve que el padre lee libros. Pues dice, pues sí es importante leer libros. A ese otro contexto en el que el chaval llega y en su casa no se ha abierto un libro nunca. El niño o la niña dice, bueno, pues los libros no son importantes. Entonces, cuando tú haces todo eso, igual para todos, pues no es lo mismo los contextos. Y luego, ¿dónde lo hacemos? Hay pruebas, yo leía hace unos años, los alumnos españoles de 16 años no saben moverse por el metro. ¿Y dónde habrán hecho esto la prueba?
Tú lanzas a un chaval, lánzalo. Otra cosa es distinto que el que vive en Madrid y Barcelona sabe moverse perfectamente. Claro, los que vamos del pueblo les cuesta 15 segundos más, pero 15 segundos solamente. Ya está. Y sin lugar a dudas, que a los niños de la capital les digan de dónde sale el pan. Que averigüen dónde sale el pan y la leche. Y los huevos. Y los huevos. A ver, que diga el niño, que vaya buscando por el mientras a ver cómo se hace eso. Bueno, en cualquier caso, a ver si es verdad que llegue ese pacto educativo con el acuerdo de todas las fuerzas políticas o de la mayor parte de ellas y nos dura 20 añitos una ley que tengamos... Aquí somos muy maniqueos sí. y no va a ser posible. No va a ser posible porque, como además por otra parte ya esa intención de proyectar la ideología política en la ley de educación, pues resulta que claro... Yo creo que sí, Fernando. Eso, y entonces el que viene después proyecta su ideología y estamos a cabo de la calle. Pero yo creo que ya se ha pasado una especie de sarampión en el que todo el mundo tiene claro que hay que llegar a un acuerdo porque no podemos estar cambiando. Efectivamente, estamos todos completamente de acuerdo, toda la sociedad y nosotros también. Bueno, lo que no parece cambiar tampoco es que el camalote se vaya a ir del río Guadiana, a juzgar por la inversión que se va a realizar con cargo al plan Interreg, según el anuncio realizado por la Confederación Hidrográfica del Guadiana. Bueno, vamos a mantener la esperanza. En principio son 5,5 millones de euros los que se van a destinar en 3 años a esta erradicación. Pero quiero recordar que no hace muchos años una limpieza profunda de esta planta costó casi el triple, ¿no? En un solo año. Bueno, vamos a hablar de ello porque el objeto del desarrollo de este plan integral de lucha contra la especie invasora para la retirada con medios mecánicos y humanos son las actuaciones de contención, control y vigilancia para evitar, dice, su dispersión y coordinación conjunta entre las administraciones de ambos países, España y Portugal, con protocolos específicos que agilicen estas actuaciones. Los trabajos se centrarán en el tramo del río Guadiana, que va desde Mérida hasta el embalse de Alqueva, en Portugal. Según la Confederación Hidrográfica de Guadiana, el camalote se extiende ya a lo largo de unos 150 kilómetros del río Guadiana y la inversión aprobada asciende a un total de 5.560.000 euros. Los trabajos se desarrollarán entre 2017 y 2020. Que sea suficiente o no, pues lo veremos en 2020. Ruma. Bueno, yo creo que la erradicación del camalote, de momento, y por los conocimientos que se tienen, es prácticamente imposible. Es decir, habrá que estar en una lucha permanente para evitar que se propague más. Porque ya se ha visto, hay épocas del año en que entran todos los medios mecánicos y humanos y tal, en sacarlo, pero el camalote vuelve a resurgir, cuanto que las temperaturas y el medio ambiente le es favorable, está aquí otra vez y no hay forma de eliminarlo. Yo creo que esta debe ser una atención permanente y no esperar a que exista mucho para ir a exterminarlo, sino a medida que vaya saliendo, está quitándolo permanentemente para que no se extienda más. El problema, además, es que dice desde Mérida hasta Alqueva, pero bueno, y la parte de arriba, es decir, la otra no existe, y en Las Vegas Altas no existe, y es un problema, es un grave problema porque incluso una de las cosas más importantes que hay es que el camalote se cuele en las acequias de riego y nos plantea un problema gordísimo. Entonces, de Mérida hacia arriba no existe el camalote. Oye, usted habrá que ser más serio y decir, si hay que eliminarlo, hay que eliminarlo. No porque estemos más cerca de Portugal, vamos a prestarle más atención ahí, porque tan importantes son las Vegas Bajas como las Vegas Altas. Fernando. Sí. A ver, esto ya algún político ha dicho en alguna ocasión, el camalote ha venido para quedarse. Y efectivamente, y lo que a mí me ha sorprendido, porque lógicamente el Interreg es un programa europeo, que es claro que al estar implicados dos países como Portugal y España en el tema de la propagación del camalote, pues realmente un poco pues ha hecho pensar a Europa que es un problema más serio, porque en principio incluso se negó a reconocer que era una planta invasiva, y lo es claramente. Pero los medios que se ponen a disposición con la aportación importante de las dos administraciones, de la administración portuguesa y la administración española, además obviamente de los fondos que ponga Europa.
que según se expresa en los medios, se trata de la retirada por medios mecánicos y humanos. Pero ¿viste? Es eso que se viene haciendo ya, y se han gastado ya en este aspecto 22 millones de euros aproximadamente. Bueno, y no se ha conseguido sino que haya aumentado. Es decir, no se puede ser más imaginativo. En tono de broma, hay un amigo nuestro y compañero que ha dicho en un artículo que hay unos hipopótamos que su comida favorita es el camalote, ¿no? Y entonces pues se trataría de importar 8 o 10 hipopótamos para que se coman el camalote. A ver, no, 8, 10, no, 80 por lo menos. Pues depende de los comilones que sean. Entonces, lo malo es que lo mantienes después, cuando se acabe. Efectivamente, no. Y además esas rupturas de la cadena trófica se trajeron cangrejos americanos para que se comieran los bichitos que se comían las raíces del arroz, y se hicieron dueños de todas las especies autóctonas y tal. Es decir, eso hay que tener mucho cuidado, pero realmente habría que inventar algo más. Y además, daos cuenta que estos 5.500.000 euros para una programación de 3 años, que viene a equivaler bueno, algo más, porque empieza en 2017 y acaba en 2020. Eso es. Bueno, y supone aproximadamente 180.000 euros mensuales de cada. Yo sé qué hacemos con 180.000 euros mensuales para medios mecánicos y económicos. Yo no sé, efectivamente, no sé. Aquí cuando se ha tratado un poco más, diríamos, más abundancia el tema este del camalote, pues ya se había hablado de la universidad, de no sé cuándo y tal. Me imagino que había que recoger esas innovaciones. Parece ser también que había incluso unos empresarios que estaban dispuestos a coger el camalote con tal que le dejaran instalar unas plantaciones que producían energía a través del camalote seco. Entonces, no sé, es que no hay más imaginación que seguir haciendo lo mismo cuando ha sido un fracaso lo que se ha hecho hasta ahora. La verdad es que me cuesta mucho trabajo pensar que no haya otros medios que el arrancarlo y ponerlo a la orilla para que se seque, cuando la procreación del camalote, del jacinto de agua, es extraordinaria, es de una forma potencial. Entonces, necesariamente habría que pensar en alguna otra cosa. Y por otra parte también Europa da parte, muy poco de esos 5.500.000. No se puede concienciar a Europa a través de los dos gobiernos de que el problema es mucho más serio de una actuación puntual y con escasez, con una cantidad exigua de dinero, que no se puede hacer más de lo que se ha hecho. La verdad es que realmente no sé cómo. Me gustaría preguntarle a los señores de Portugal y Español qué es lo que estáis haciendo. Todo lo que estáis haciendo es esto, es decir, obtener 5.500.000 pesetas, poniendo perras entre todos para seguir haciendo lo mismo que ha sido un fracaso. La verdad es que me cuesta trabajo pensar que no se hace más imaginativo. Algo que ha dicho también el Ruma, ¿no? Donde está peor ahora mismo la situación es en Medellín. Eso es. Si no se erradica allí, el agua viene para acá. Claro, pero al final, por mucho que quitemos aquí, si sigue llegando. Pero ahí no actuaría el tema Interreg. Interreg actúa porque hay dos países implicados. Entonces, ahí no hay. Sí, solamente actúa en la raya, en la raya transfronteriza. Nino. Pero esto es un problema que habrá que solucionar al margen de Interreg. Efectivamente. Sí, claro. Es que ¿Cómo sí? No tiene sentido. ¿Cómo sí? Yo creo, no estoy seguro, pero creo haber leído que se estaban haciendo unos experimentos sobre unos productos químicos que eran inocuos para las especies vegetales del río y para las especies animales, y que parece ser que daban resultados, pero eso va de una forma muy lenta y no. Pues Interreg no lo conoce. No, vamos. Yo no sé si vosotros habéis leído una Sí, cosa se parecida, está pero vamos. experimentando en Badajoz con ese producto. Bueno, el hablar al final tiene el problema de que se ha dicho prácticamente todo, ¿no? Pero bueno, importante, quiera o no, Fernando, el que Europa ya entre quiere decir que antes no lo aceptaban como una planta y ya por lo menos Europa lo considera que es un problema. Y es un problema, y lo vemos en Mérida, que lo tenemos ahí y no se va a ir. Hemos visto, habéis dicho Ruma y tú, distintas iniciativas, ninguna funciona. No hay manera. Nos ponemos en internet, buscamos, leemos y nos queda claro, no hay manera de acabar con esta planta. No hay manera. Y como te equivoques un poco, ¿os acordáis 2015? Todo el puente romano infectado. Con lo cual ahora lo que se hace son las barreras, están aguas arriba. No lo vemos aquí en Mérida, pero si corres el río para arriba. Pues. Además,
con estos calores que ha estado haciendo hasta hace poco, el agua va a estar más caliente y se adelantará. No hay manera. En 10 años se han gastado ya 30 millones. Hace poco, como decía Fran, se vació la presa de Montijo. Acordaros que se pidió incluso que viniera la unidad militar de emergencia para limpiar, y a pesar de todo ello sigue apareciendo. Lo que nos tiene que hacer pensar es por qué. ¿Por qué? ¿Por qué hay un ambiente tan propicio a que estas plantas se regeneren de esa manera? Porque hace unos años apareció por Navalmoral y desaparecieron. Pero aquí, claro, estamos viendo que es el final y el principio, por aquí el final de las Vegas Altas. El agua viene muy contaminada por todos los nutrientes que se le echan, con lo cual es un caldo de cultivo perfecto para que esta planta, que en otra parte, pues claro, voy a decir, bueno, ¿y por qué solo aquí? No ha habido ningún tonto que la haya tirado en otro río, solo hubo el tonto que la tiró aquí. Pues, el que tenemos que pensar es por qué solo aquí. Yo no he oído hablar de este problema en otras zonas de España. Entonces hay que ver un poco cuál es esa parte nuestra, ese calor que es evidente, porque todos sabemos, ahora estamos viendo, se ve algo, por encima del centro de piragüismo había y lo han quitado mecánicamente, pero con este calor el agua va a venir más caliente, no en septiembre, a lo mejor un poco antes, y veremos cómo empieza, pues el problema siempre es a final de verano, cuando las aguas vienen más. Pero Fernando, tenemos que, iba a decir una palabra, sí, lo de ajo y agua, y o la quitamos con medio mecánico o vemos esa imagen que nos hizo daño del año 2015. No hay otra manera. Con lo cual, mirad por otro lado, hemos creado unos puestos de trabajo fijos ya para Mérida, y es el que se especializa en quitar camalotes. Si saldrá un ciclo en FP, tendremos que hacer algo. Es que esas interpelaciones que se hace Nino, realmente cómo se tendrán que hacer los políticos. Yo no es que no sé, me gustaría que ellos nos digan, no, si nosotros hemos pensado todo lo que ha pensado Nino y mucho más. Y hemos incluso, pues no sé, hemos mantenido contacto con aquellos países donde el camalote está y es un medio más propicio, y allí hacen tal cosa o no sé cuánto o tal. Me imagino que es la misión de los políticos, que para eso tienen a los técnicos. Pues igual se está haciendo, igual la universidad ya tiene elaborado un estudio interesantísimo, que no lo sé. Fernando, es que, por ejemplo, el Amazonas es muy grande, es muy difícil de que cubra. Entonces, en el Amazonas hay estas manchas, por ahí lo del camalote, pero son manchas. Claro, aquí esa mancha, cuando la entras en el río, te tapa todo el puente. Mientras que en el Amazonas, con la anchura que tiene, pues permite que se mueva. El problema es que aquí es que no se mueve. Taponan, impiden que entre agua, pudren y tienen todos los problemas añadidos que vimos, sobre todo en 2015, cuando esa imagen dolorosa entre el puente romano y el Fernández Casado, totalmente cubierto de camalote. Sí, es cierto. Y encima la puñetera es bonita cuando sale la flor, la planta, digo. Sí. Vamos a hablar ahora sobre el debate de orientación general de la Junta de Extremadura, cuya primera sesión se ha celebrado este martes a las 6 de la tarde. El presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, comparecía ante el plenario anunciando nuevas medidas de calado para diferentes colectivos de la comunidad durante este debate sobre el estado de la región. El PSOE dice que se ha puesto de manifiesto dos modelos absolutamente diferentes de cómo entender el trabajo hacia la ciudadanía. Mientras que Vara va a volver a demostrar, dice, su compromiso con esta región, la oposición, con la reeditada pinza entre la izquierda de Salón en referencia a Podemos y el PP, se van a limitar, augurado, a defender que la comunidad podría estar mejor, aunque eso no lo veremos hasta mañana. La portavoz del Partido Popular, Gemma Cortés, ha augurado, y ha dicho, mejor dicho, que el discurso del presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, con motivo de este debate sobre el estado de la región, es el primer gran mitin de campaña de las primarias del PSOE regional. Por su parte, también desde Podemos, la portavoz y secretaria de Coordinación, Marta Bastos, ha exigido al presidente de la Junta
a Guillermo Fernández Vara que asuma responsabilidades políticas y haga autocrítica de estos 2 años de gobierno, porque dice que la región no está mejor que hace 2 años. Desde Ciudadanos ruega al presidente de la Junta que aquellas propuestas de resolución que se aprueben en este debate se cumplan, porque dice que las del año pasado no se han llevado a efecto ninguna. Y desde los sindicatos que se han pronunciado, concretamente Comisiones Obreras, espera que este debate del Estado en la región, que se ha debatido en la Asamblea y mañana va a tener la segunda sesión, se centre en aportar soluciones a los principales problemas de la comunidad y que se hable del paro y la poca calidad del empleo, así como lo de la discriminación y aislamiento en comunicaciones y en inversiones y la pérdida y envejecimiento de la población que viene sufriendo año tras año la región. Fernando. Sí. A ver, mira, cuando... ¿Soluciona algo estos debates o no? No. Sería la pregunta. No, porque en principio, claro, el proponente lo que hace es resaltar aquellos éxitos que ha tenido, obviamente con referencia a la situación anterior que se encontró. Es decir, pero la situación que se encontró no es determinante porque a partir de ahí, aunque puede haber influido extraordinariamente en la ejecución posterior, es tu ejercicio gubernativo, de gobierno, el que tiene que aportar soluciones, porque cuando te presentas a las elecciones en comparación con otros partidos, tú propones soluciones. Esas soluciones que tienes que llevarlas a cabo, no pueden servir solamente para la campaña electoral. Y obviamente la oposición, toda en general, toda la oposición, no va a ver nada más que la parte oscura del tema. Como dice no sé quién, cuando pones tu cara al concejo, uno lo ve blanco y otro lo ve negro. Es decir, vamos a tener que efectivamente, lo que no sé, por ejemplo, en algunos aspectos de lo poco, claro, que se reseña en los medios de comunicación, cuál es la responsabilidad política de Fernández Vara, no sé. El que haga autocrítica es razonable, es decir, estos son mis éxitos, pero realmente pues me ha faltado pues, ocasión de haber hecho mayores esfuerzos en este aspecto y en lo otro, o mejorar esto o mejorar lo otro. Realmente con los problemas financieros, muy difícil que su ejecutoria pueda ser más notoria, no es fácil. La última noticia es que el plan de estabilidad económica y financiera no se ha conseguido. Es decir, el otro día destacábamos que de los objetivos que se establece en la ley de esas medidas de financiación, 2 se habían conseguido y 1 no. Y para eso se proponía que se hiciera por parte de la región un plan de estabilidad financiera. Y bueno, pues no se ha propuesto al Ministerio de Hacienda y no da los resultados que el Ministerio exigía. Pero, claro, habrá que matizar, es decir, ni todo va a ser como lo ha puesto hoy en su exposición Fernández Vara, con unas medidas, diríamos, novedosas que ha puesto, ni todo va a ser tan malo como mañana propongan o destaquen los medios, porque naturalmente piden la luna. Yo, por curiosidad, he numerado las peticiones de Comisiones Obreras: que se elimine el paro, que se evite la poca calidad del empleo, que estamos discriminados y aislados en comunicación. Hombre, mire usted, por tren sí, porque cuando nos visitan gente de otras regiones, dicen, oye, ¿qué carreteras tenéis en Extremadura? Y por el cielo también. Y por el cielo también. Bueno, tenemos nuestro avión. La conexión aérea es un poco deficiente, siempre lo ha sido. Pero, pues, siempre lo ha sido, pero por lo menos está ahí, porque ha habido un tiempo que ni siquiera ha estado. Y por lo menos la tenemos ahí también. Que tenemos discriminación en inversiones, pues como todo el país, y efectivamente, cuando el color político de la región no coincide con el color político nacional, se acentúa, o cuando menos se ve que realmente hay otra forma. Que la pérdida de población, si solucionemos la pérdida de población, no sé cómo, y el envejecimiento. Bueno, pues mire usted, señor Fernández Vara, tome usted esta varita mágica y resuelve usted todos los problemas que tiene Extremadura y entonces pues estaremos contentos con su actuación. No es fácil, de ninguna manera, porque la creación de empleo no puede ser, ya lo intentó en su día Zapatero y gastó bastante dinero en ese empleo, bueno, pues por 6 meses de mucha gente para evitar el paro. Todo aquel empleo que no sea, que tenga solución de continuidad,
pues de ninguna manera sirve. Es una situación que soluciona una cosa temporal de 6 meses, pero realmente no nos conduce a nada. Tiene que ser que se realicen inversiones que supongan sostenibilidad y que supongan producción. No podemos estar todos subvencionados y de ninguna manera. No se resuelve el paro a través de la Junta de Extremadura y en los pueblos a través del ayuntamiento, no. Hay que ser creativo, hay que ser emprendedor, y favorecer naturalmente por parte, que eso en muchas ocasiones es un grave problema, por parte de las administraciones hay que favorecer la creación de empresas. Nosotros hemos tenido aquí no hace mucho tiempo un caso en que han tardado en resolver problemas y un negocio que se podía haber creado en unos días o en algún mes, han sido 7 y 8 meses. Eso no puede ser. Las administraciones tienen que resolver y evitar los obstáculos, remover esos obstáculos para que la creación de una empresa sea bastante más inmediata. Y realmente no son más que trabas administrativas, y realmente ahí sí tienen una actuación importantísima la administración. Ahora, pensar que a través de la Junta de Extremadura vamos a tener todos empleos, realmente me parece que ya nos gustaría, y resolver todos estos problemas que se plantea, el envejecimiento de la población. Mire usted, si es que España entera envejece y Europa entera envejece, porque la mujer se ha incorporado al trabajo y realmente pues los matrimonios tienen más dificultades para tener más de un hijo, más de dos, ¿no? La media 1,5. Roma. Bueno, yo voy a decir poco. Yo no estoy convencido de que en los debates estos como el que se está promoviendo sirven más bien poco. No se sacan muchas cosas claras, lo único que sirven es para que los partidos se echen en cara lo que no has hecho y otro ponga de manifiesto lo que ha hecho. Pero ya está, de ahí no pasa, porque no encuentro tampoco que al final de esto se encuentren resoluciones efectivas, ideas de trabajo conjunto. No, yo creo que es más bien algo de propaganda, que se ha institucionalizado y hay que hacerlo todos los años, pero ya está. De todas formas, pues para ver esto yo creo que Guillermo Fernández Vara se comprometió incluso notarialmente a hacer una serie de cosas, pues bueno, que cuenten ahí ahora de qué porcentaje de cumplimiento tienen esas cosas que se aprobó, y a esperar que transcurra la legislatura para ver si es posible que las pueda cumplir todas. Y si no las cumple todas al final de la legislatura, o ha hecho lo contrario de lo que pensamos, bueno, pues ahí están las urnas y que la gente decida a lo que quiera, porque aquí me hace mucha gracia esto de Podemos, que dice que Guillermo Fernández Vara que asuma sus responsabilidades políticas. ¿Y qué responsabilidades políticas va a asumir el presidente? ¿Qué es lo que ha hecho para asumir responsabilidades políticas? ¿Será entonces que dimita? Porque otra cosa, ¿qué responsabilidades políticas están pretendiendo? Pero ¿a cuento de qué se le exigen responsabilidades políticas? Hay cosas que no las entiendo y esto vuelvo a repetirte, me parece que son ganas de uno echarse flores y el otro segárselas y ya está, y ahí es lo que estamos, no tengo más cosas que decir. ¿Para qué sirve? Ruma lo decía, sirve pues, para que un día al año se exponen ante la opinión pública y la gente los ve. Sí, estamos de acuerdo. Pues, normalmente un debate, son los jueves, no fueran los debates, los plenarios. ¿Quién ve un debate? Poca gente. En cambio, los medios lo cubrís, ¿no? Y es un día en el que todo el mundo lo ve, con lo cual todo sirve para exponer. ¿Qué se expone? Como decía Fernando, yo lo bien que lo he hecho y los otros lo mal que lo has hecho. Yo le leía a la portavoz del Partido Popular que dice que está finalizada la legislatura. Hombre, falta la mitad, no vayamos a ser... dice, el PSOE se ha podemizado. Le leo a Podemos, dice, el PSOE se ha derechizado. Pues a lo mejor todos lo estamos haciendo bien, si uno u otro... ¿Qué me gustaría a mí? Yo creo que cuando esto sería como una especie de examen y cuando uno se examina tiene unos indicadores. Más o menos decías tú eso, ¿no? Es decir, yo tendría que tener unos indicadores consensuados. Esto es, por ejemplo, hay más plazas, hay más profesores, menos profesores. Hay el tiempo de atención para una operación es tanto, o sea, una serie de indicadores que yo tengo que venir anualmente y decir, estos los he cumplido y estos no los he cumplido y por qué no los he cumplido. Y que la oposición, pues evidentemente, también ahí
indicara o rectificara o diera su opinión sobre qué. Mientras que esto lo que hacemos es esa exposición en el que Guillermo hace, ¿qué va a decir? Que lo he hecho bien para el dinero que tengo. Que lo he hecho bien para el dinero que tengo. Me gustaría hacerlo mejor si tuviera más dinero. Claro, ¿cuál es el problema? Todos quieren hacerlo mejor, ¿no? Claro, ¿cuál es el problema? Que somos 1 millón de habitantes en España y no tenemos, pues no tenemos un partido nacionalista vasco que necesita los votos, ¿verdad?, para llevarse todo un presupuesto de Extremadura adicionalmente, ¿no? Pues claro, pues somos esos pocos que estamos ahí mal comunicados, y si no arreglamos las comunicaciones, lo demás no sirve para nada. Aquí, en un mundo globalizado, no va a venir nada si no conseguimos salir a los puertos. Y nosotros estamos en el interior, ya lo hemos hablado aquí hasta la saciedad. El AVE lo necesitamos no para los viajeros, para las mercancías. Y eso hay que moverlo. Y en esta región tenemos que hacer algo con los jóvenes. El 60% de nuestros jóvenes no trabajan, no tienen expectativa. Habrá que hacer todo eso. Y eso no lo hace solo el partido que gobierna. Eso, o hay un pacto entre todos para que esta región tenga una visualización a nivel de España, que, Fernando, subvenciones pueden que no, pero es que de verdad el dinero privado para que venga aquí tiene que tener posibilidades. Por si no hay esas posibilidades, aquí hay que haber, se nos tiene que tratar de una manera distinta porque nuestras condiciones son distintas. Es decir, yo entiendo a los catalanes, pero los catalanes están en el arco europeo, están cerca de Europa y entran rápidamente a Europa. Nosotros no estamos. Entonces a nosotros se nos trata de una manera distinta, o aquí por genética dentro de 50 años vamos a ser una reserva de gente mayor que vive de las pensiones, porque tú sabes que vives en un pueblo pequeño y hay pueblos donde escasamente no hay niños. Sí. Si no hay niños no hay futuro. Y para que nosotros podamos mantener a nuestra juventud aquí, se nos tiene que tratar de una manera diferente. Si no se nos trata, se nos da unas potencialidades muy, muy raro. Es que aquí, yo leía el otro día, parece ser que vamos a empezar en el espacio Mérida y en el espacio Navalmoral a poner el ferrocarril para que se mueva mercancías. Las terminales de carga. Ya vamos tardes. Son cosas que... Esto se aprobó hace no sé cuánto, claro, se inauguró también hace 2 o 3 años y todavía no ha empezado la obra. Aunque estemos en Mérida y parezca que estoy tirando piedra, que no. Lo de Badajoz, la plataforma logística que se puso la primera piedra, estamos esperando la segunda, es esencial. Esté en Badajoz, aquí, porque tirará. Y si no hay esas cosas... el desarrollo, todo eso impide el desarrollo. Es una contradicción que se haya paro y tal, y se diga por parte de los empresarios que no hay mano de obra suficiente para coger la fruta de hueso. Pero bueno, ¿cómo es posible que eso ocurra? Y es que no la hay. ¿Por qué? Porque no hay demanda, pero no hay oferta. Es decir, la gente no va a trabajar, no se desplaza de su pueblo a ir a trabajar a otra cosa, los salarios y los tiempos de trabajo y tal. Es rentable, Fernando, efectivamente, pero digo, otra cosa es, claro, efectivamente... ¿Qué estamos pagando? Claro, que paguen poco más y sean muchas horas. Y entonces digo, bueno, mire usted, esto es un trabajo esclavista que así tampoco. Pero, joder, claro, nos leen por ahí, dice, en Extremadura no hay mano de obra suficiente para recoger la fruta de hueso. Y ¿qué es lo que estaba hablando? Es cierto que a lo mejor los salarios son muy bajos y la gente pues se retrae en ese sentido, ¿no? Pero yo no creo que los principales culpables de esos salarios bajos sean precisamente los agricultores productores, son los intermediarios de la fruta, porque, como decían los sabandeños, ¿no?, son de los intermediarios de un negocio frutero. Pues eso exactamente, es decir, porque los agricultores que no pueden pagar más, porque es que le compran la fruta muchas veces a un precio de costo y por bajo del precio de costo. Luego, ¿cómo voy a pagar yo más? Habrá que coger, y encima todo eso que es barato, a la hora de ponerla a disposición del consumidor, no se refleja en absoluto. Es decir, los precios al consumo son caros, porque el que está en la parte final de la cadena es el que se lleva prácticamente la tajada del león.
por lo tanto, eso muchas veces no puede ser, es decir, no se le puede exigir al agricultor que pague más porque es que no puede, es que no se le pagan a él tampoco. Pero ahí está la acción del que nos gobierna, es decir, Sí. los que nos gobiernan tienen que hacer que esos intermediarios no ganen tanto, no establezcan esos precios porque efectivamente muchas veces se vende por debajo del precio de producción y yo no puedo vender un producto que me cueste más producirlo que su venta. Bueno, pues tendrá que haber ahí... Tengo un amigo que es agrónomo, ingeniero agrónomo y bueno, trabaja, ¿no? Y me dijo que el precio de lonja, todos los viernes salen los precios de la lonja, ¿no? La tonelada de trigo está al mismo precio que en el año 82. Fíjate. Que en el año 82. Los agricultores se quejan de que un barco de trigo argentino, varado en Sevilla, es más barato que el trigo que aquí se produce. Claro. Con el transporte y todo, ¿eh? En Sevilla, puesto en Sevilla. Imaginaros. Y luego hay otra cosa también, Fran, en la fruta. Ya tenemos en todos sitios frutas de diseño. Yo cuando era pequeño iba a comprar a una frutería y había de todo. Ir a una gran superficie. Toda la fruta es de diseño. No hay, todas son iguales, todas maravillosas. Y con lo cual yo me considero, digo, yo soy el agricultor. Pero sin sabor. Sí, absolutamente de ninguno. Yo soy el agricultor que tengo que coger y todo lo que me crece es de diseño y lo otro, pues tendrá que haber lo otro, ¿no? Claro. ¿Dónde está? ¿Dónde? Pues mira, a mí me llama la atención. Está tuneado. No, ¿verdad? Pero tú ves a comprar tomate a una gran superficie. Sí. Son todos iguales, sin sabor. Pero son todos iguales. Son preciosos. Sí, de diseño. Un señor cogió una Pues manzana. La producción se está dejando lo que es la calidad y el cultivo más o menos ecológico de lo tradicional, porque el agricultor, como le pagan poco, lo que tienen es que buscar la máxima productividad en la proporcionalidad hectárea-producción, para poder obtener un precio medio razonable. Y por lo tanto todo se va en función de producción, aunque no tenga sabor, aunque la calidad sea otra distinta, pero ahora aparentemente puestos allí en la bandeja y puestos en el expositor son preciosos, ¿eh? Los frutos son preciosos. Intentando contarte un señor raspó una manzana de esas bonitas rojas y tal, raspó y lo que una capa de cera era plástico. Sí, una capa de cera. Una capa de cera, efectivamente. Sí. Entonces, claro, eso lo hace muy bonito y tal. Para que uniforme. Yo tengo un problema, Fernando, con los melocotones. Mi abuelo tenía, y recuerdo de pequeño, pues mi abuelo llevaba melocotones que olían. Sí. ¿No? Y sabían. Y yo todavía pues tengo esa cosa y en verano no consigo comerme un melocotón que sepa. Bueno, pues mira, yo tengo aquella cosa de mi abuelo que sabía. Para que veáis además cómo se valora en otros sitios, claro, los niveles de vida son distintos, pero cómo se valora en otros sitios. Yo tengo un cliente, digo que era cliente porque yo ya no actúo y entonces no es cliente, pero sigue siendo amigo mío de Castuera, donde tiene unas plantaciones de frutales absolutamente ecológicos, controlados precisamente por la Junta de Extremadura, no eso. Bueno, pues es incapaz de venderlo aquí a unos precios razonables. Sin embargo, toda la producción la venden en Alemania, no sé cuánto, que se la pagan, pero es fenomenal, se la pagan fenomenal. Y aquí no, aquí dice, yo he tenido ofertas del Corte Inglés, y digo la palabra porque era del Corte Inglés, me da igual, del Corte Inglés, en que me la quería pagar pues a un precio normal y corriente del otro. Y yo eso no lo vendo así, claro. Si yo pudiera venderlo aquí en España, no lo demandaba al extranjero, ¿no? Con pago a 90 días. Sí, bueno. Te puedo imaginar. Bueno, por cierto que hoy la portavoz del Gobierno regional, Isabel Gil Rosiña, ha anunciado la actuación que se va a realizar sobre la ronda sur de Badajoz con la licitación de un nuevo puente, el quinto sobre el río Guadiana en esta ciudad, que tendrá 420 metros de largo, que conecta la carretera olivense con el recinto ferial de Badajoz y que se dirigirá hacia la futura estación del AVE de esa ciudad. Diseñada para una velocidad de 100 kilómetros, contará con 2 calzadas, con 2 carriles cada uno y descongestionará, dice, el resto de la ciudad. ¿Qué pasó con ese proyecto de Mérida, efectivamente, de ese otro puente que había en Mérida, Nino? Eran 2. Se proyectaron todos, yo me con cualquiera de ellos. Que aparecen en el plan aquel de la zona sur, el de la zona sur, digamos, permitirme, era el puente del PSOE. Y luego estaba el que está a continuación del puente de Hierro, que fue el de Monago.
al final ninguno. Sobre todo yo creo que en Mérida se necesita de la zona sur para la ronda sur, para conectar por la parte sur la carretera de Cáceres y Madrid con la autovía de Sevilla. En el plan el plan general lo decidieron que tenía que hacerse, descongestionaría mucho el recorrido de la avenida Reina Sofía y la avenida Lusitania, pero me da que no aparece en ningún sitio. No. Con lo cual, bueno, seguiremos reivindicando, en algún momento haremos ese puente. De todas formas, nos falta otro más pequeñito, que es el puente que termina en la avenida Lusitania, pasa por encima del tren para ir hacia la parte de los salesianos. Estaba también proyectado. Acedo lo proyectó 6 veces, cada vez que se presentaba a las elecciones decía que lo iba a hacer. Los salesianos se vendió precisamente vendiéndole la comunicación con la otra parte. Y ese es fácil, fácil. Pequeño, sí, no es evidentemente. Entonces primero que nos hagan ese y después iremos a reivindicar. Es curioso que se nos caigan los puentes antes de construirlos. No aguantan. No, de ninguna manera. Por cierto, ya en crónica también política. Sí, sobre esto, Ruma. Volviendo un poco a lo anterior, y yo quería que Nino, a ser posible, me pudiera decir una cosa. Dime. Porque no se me ha respondido y quería preguntarle, Nino, ¿tú qué piensas? ¿Qué responsabilidades políticas se le pueden pedir a Fernández Vara, según dice aquí? No, ¿Qué responsabilidad política? Yo es que no lo entiendo y por eso digo, a ver si Nino sabe algo. No, pero yo creo que estos amigos de Podemos, que creo que se han encontrado en las instituciones y venían de la calle y hay que trabajar, y eso les ha costado, pues tienen un mantra y lo ponen siempre entonces, bueno, responsabilidades políticas. ¿Por qué? ¿Qué ha hecho mal el presidente? ¿No? Es decir, ¿ha cometido algún problema por el cual tiene que dejarlo? Es decir, ¿ha cerrado algún colegio? ¿No ha contratado a los maestros? No lo sé. Yo esta cosa creo que es el mantra de los amigos de Podemos que repiten cuando yo tengo clavado esa enmienda a la totalidad que descargué y quedan 2 folios y se las tengo entonces cuando yo vea que presenta una enmienda a la totalidad y se le ocurran, pues entonces tendré en cuenta estas cosas de asumir responsabilidades políticas. Porque en su intervención Marta Bastos es curioso que dice que iba a fomentar Podemos el diálogo con las fuerzas progresistas. Pero claro, fuerzas progresistas al margen del PSOE. Dice, porque hay una alternativa al PSOE. Aquí en el Parlamento extremeño. ¿Quiénes son? Aquí en Extremadura. ¿Qué son las fuerzas progresistas a la derecha? Extraparlamentaria habrá, evidentemente, pero parlamentarias no. Dicen, pues para poner en común necesidades que se arbitran para unas posteriores elecciones. Digo, ¿cuáles serán esas fuerzas? Yo no las conozco. No las conocemos y es fácil, ¿no? Hay 4 grupos en el Parlamento, no hay más. No, sí, es escindido del PSOE, si se refiere a Izquierda, que fuerza extraparlamentaria ahora, no sé. Me quedé un poco sorprendido. Bueno, en fin, por cierto, y hablando también de la izquierda, hoy se ha reunido Pedro Sánchez con Pablo Iglesias en una ronda que mañana culminará también con una reunión con Albert Rivera con Ciudadanos a las 4:30 de la tarde para hacer un frente común a las políticas, dice, del Partido Popular. En este encuentro entre Sánchez y Iglesias, por cierto, Iglesias le ha vuelto a regalar, en esta ocasión, una revista inglesa sobre política de izquierdas, etcétera, a Pedro Sánchez. Y prácticamente los acuerdos que se han marcado han sido el techo de gasto, una posición común respecto al techo de gasto, porque dicen el Gobierno pretende normalizar los recortes con esta política del techo de gasto, así como un suelo de ingresos. A ver cómo se define eso, Ruma, un suelo de ingresos. Pues no lo sé, que me lo expliquen. Yo no sé, sobre el techo, pero no acabo de entenderlo yo exactamente. Lo que están definiendo, yo creo que no lo sé, es que no te puedo decir. El suelo de ingresos, es decir,
Hombre, se supone que Por será... debajo de esto no se puede ingresar, hay que ingresar, esto será lo mínimo que hay que ingresar, será lo del suelo, digo yo, ¿no? Claro, efectivamente, de eso se Eso será trata. lo mínimo que hay que Yo ingresar. supongo que serán los impuestos que Efectivamente, que sí. serán variables en función Mínimo, o se hará de los esto es lo ingresos. mínimo, esto es lo mínimo que se a puede empresas, ingresar. o Y yo me el parece impuesto muy a bien. sociedades. Y que este es el mínimo que hay que ingresar y que el techo de gasto tiene que estar más alto. Es decir, aquí hay una incongruencia de siempre, es decir, que yo quiero gastar más y luego no sé cómo voy a ingresar el resto, ¿no? Una vez que tiene una solución, el ingreso mayor, y es aumentar los impuestos. O sea, está Hombre, claro. se supone que es que Con lo cual aumenta los ingresos, ¿no? Claro, claro. que se supone que esto es una toma de contacto ahora sin explicación de cómo se va. Me imagino que una vez que se llegue a determinados acuerdos habrá que poner negro sobre blanco pues de dónde se va a obtener mayores ingresos, no sé, pues potenciando a lo mejor las ICAP, por ejemplo, no tributan, haciendo que tributen ciertos movimientos de capital o haciendo pagar, o por ejemplo incidiendo, que es mucho, en el fraude fiscal, que es mucho, son 12.000 millones lo que se pierden en el fraude fiscal, a lo mejor intensificando en esto, pues no sé. No, pero si está bien que lleguen a acuerdo. Lo que pasa es que hay que meter a un tercero para que te dé la aritmética. Claro. Y si que es ciudadano, tienes que meterlo. Y si te da la aritmética, el presidente del gobierno tiene muy claro, prorroga presupuestos. Claro. Con lo cual, a mí no me gusta, pero creo... O convoca elecciones. No creo que convoque elecciones teniendo presupuesto. La aritmética no va a salir, porque ya está más claro que el agua, que Ciudadanos no se va a entender jamás con Podemos. Ya lo ha dicho. Además, mire usted, a mí me quita que de conversaciones a tres bandas ni hablar. Yo con esto no quiero saber nada. Luego, no te va a salir, las cuentas no te van a salir. Pero yo creo, Bruma, que se puede llegar a acuerdos puntuales en determinadas cosas. Para desbancar yo creo que no se va a llegar a acuerdo. Pero a determinadas cosas imagino que sí se llegará, porque todos tienen en alguna cuestión donde poder llegar a acuerdos muy puntuales. Pero yo no veo, porque la aritmética no da. No. Pues ese mecanismo de convocar, si me permite usted, señor director, de meter una cuñita saliéndome del guión. El problema, o sea, el tema de convocar elecciones que tiene que ver con lo de estas primarias, de elegir, resulta claro que hay una situación comprometida con Guillermo Fernández Vara, Chimo Puig y Lambán y el de Castilla. No hay ninguna situación. Bueno, las elecciones. Cuando en las primarias, sí, por ejemplo, imaginaos, es que lo he leído por ahí, si en las primarias, por ejemplo, le ganan a Fernández Vara, entonces él puede convocar elecciones antes es decir, ante esa situación. Adelantar las elecciones. Adelantar las elecciones porque tiene facultades Ese para ello. Al menos se ha hablado en Aragón. En Aragón tienen más dificultades porque las encuestas las van, o sea, al PP le dan mayoría absoluta en Aragón, con lo cual ese mecanismo lo tiene más comprometido. Pero Fernández Vara y Page lo tiene. Pero García Page da la impresión que lo hace porque no tiene el apoyo de presupuesto y un poco para forzar a Podemos a que se sitúe ante una expectativa de elecciones o apoyar presupuestos. Aquí en Extremadura no se ha visto bajo ningún Es que unía la suerte de los tres, de Sánchez, de Page. Además, Guillermo ya tiene calendario, es el primero que ha habido, no hay calendario, no. Es que de los tres posibles, bueno, de los tres candidatos, Enrique Pérez es de los que propone que el secretario regional del partido no sea luego el candidato a la... Bicefalia, propone una bicefalia. Sí, esa bicefalia yo no la entiendo, porque nunca ha funcionado. Hay países donde obviamente el presidente de la República, en Francia o en Portugal, el presidente de la República puede ser de un partido y el presidente del gobierno, el primer ministro, puede ser de otro. Pero esa cohabitación... Las atribuciones son distintas también. Es decir, Bueno, pues aún así no ha funcionado. Es decir, no ha funcionado porque los criterios son diferentes. ¿Por qué? Es decir, ¿qué ganas? Si estás impidiendo que un militante se pueda presentar. Por eso yo podía presentarme a las primarias para ser
candidato, ¿no? Lo estás anunciando aquí. No, no, por Dios, no estoy anunciando absolutamente nada. Pero digo que Ayer fue cuando Enrique Pérez registró su precandidatura. a mí, yo no acabo de entender qué ganamos con eso, porque el candidato va a haber unas primarias abiertas, con lo cual, aparte del militante, le va a poder votar otra gente, porque ya le dices, no, a este no. Al cual hemos decidido los militantes que es nuestra mejor opción, se lo coartamos al resto de la sociedad. No, yo eso no lo entiendo el porqué esa propuesta. En fin, nos vamos, señores, no hay tiempo para más. A Ruma Casillas, agradecerle su participación. Hasta la próxima semana. Próxima semana. Mi participación que ha sido escasa, porque con estos dos señores que se lo han comido todo fenomenal. Ahora te dejamos y nos hablas tú lo que Fernando Valenzuela, hasta la próxima semana. Buenas noches. Y Nino González, hasta la próxima semana. Por cierto, no hemos hablado de las actividades del 50 aniversario del Instituto. Fueron bien, ¿no? Fue maravilloso ver allí a casi 160, 170 antiguos alumnos del Instituto Santa Eulalia entre 60 y 67 años, fue espectacular. ¿Le hiciste la orla? No llegamos a hacer ¿No la le orla, hiciste pero la orla? subieron, le dimos la insignia, se muy hicieron bien. la fotografía, hablaron con sus profesores de aquella época que estaban allí, estaban Joaquín González, Alejo Fernández, Angelina Sánchez, María Ángeles Moreno, Chelo Román y una señora que daba preparatoria, doña Emilia. Entonces, pues hubo gente que disfrutó. Y hay una magnífica exposición que creo que hasta el jueves va a estar, por si queréis ver, de aparatos que tenemos. Hay una pieza maravillosa que es unos rayos X portátiles de 1911, una cámara de cine de los años 30, hay una cámara de cine que estaba en el instituto de los años 66, y unos maravillosos mapas en el que aparece Xi'an, Persia y otra serie de cosas que, bueno, Qué bueno. gustó lo que se hizo. Bueno, no le hicisteis la orla, pero le hicisteis la ola Sí, a los claro, antiguos y alumnos. muchas fotografías también lo hicimos. Señores, no hay tiempo para más. Le emplazamos mañana a una nueva edición de La Picota en Televisión Extremeña, recordándoles que estamos 24 horas en las redes sociales informando de lo que sucede a nuestro alrededor. Les esperamos. Buenas noches, que sean felices.